Primero voy a explorar el concepto de ideología y justificar la definición de ideología que obtuve, que guió esta investigación. Luego voy a explicar los hechos que me llevaron a esta línea de investigación. Y luego vamos a entrar al análisis del corpus con la visión trinocular, es decir, vamos a ver debajo de la cláusula quién le hizo qué a quién, cuáles fueron los participantes, los procesos, las circunstancias. Y también vamos a analizarlo cómo interactúan estos participantes en la cláusula y un poco al final a nivel textual. Finalmente, voy a explorar una visión trinocular del conflicto, es decir, del contexto de la cultura, porque me parece más valioso ver el contexto cultural en el que se produce el conflicto y en el que se habla del conflicto. Ideología es casi que una mala palabra. Esta gráfica ilustra las agrupaciones de la palabra ideología en el corpus del español. Pueden ver que todas tienen significados negativos. Esta mañana volví a hacer la búsqueda e incluía palabras como absurda, de género, sabemos la connotación negativa que tiene la palabra ideología, la expresión ideología de género. Esto viene muy probablemente de la concepción marxista de ideología, más específicamente de Engels, de conciencia falsa, o de un sistema de ideas deliberadamente engañoso. El problema con esta concepción es que nos lleva a pensar que las ideas del otro son ideológicas, en cambio las mías son objetivas. Entonces voy a adoptar la definición de ideología de Ruqayyah Hasan, que es un sistema de ideas construido socialmente que parece inevitable. O sea, le quita lo negativo a la palabra ideología, es decir, que puede haber ideologías buenas o ideologías malas dependiendo de quién las evalúe. La pregunta es entonces si todo es ideológico. Y para explicar este punto voy a hacerlo con un ejemplo. Si yo les pregunto a ustedes cómo llegar al Café du Nord, ustedes me dirán, toma a la derecha, gira a la izquierda, camina 3 pasos. La izquierda o la derecha serían mi derecha y mi izquierda. En ese momento en que ustedes me dicen la derecha o la izquierda, yo soy el centro del universo. Y eso es común en lenguas, en el inglés, el español, el japonés. Sin embargo, si vemos otras lenguas indígenas, por ejemplo, como en grupos de México o de Australia, ellos dirían, sigue hacia el norte, luego toma hacia el oeste o gira hacia el este. La posición es geocéntrica. En ese momento, yo no soy el centro del universo. Yo estoy en un plano donde la Tierra es el centro. Otro ejemplo. Esta visión del universo y de la Tierra como madre, con la naturaleza hay que cuidarla y protegerla, es común en muchos grupos indígenas. En Australia, esta es una declaración de los Kogis de la Sierra Nevada de Santa Marta. El ver a la Tierra como madre, la Pachamama, Gaia, tienes que cuidarla. Eso significa que tú no vendes, no posees, no compras tierra. Tú cuidas la tierra. La puedes utilizar los frutos que la tierra te brinda de la misma manera que un bebé se alimenta de su madre. No se explota la tierra. Comparen esto con la versión en la tradición judeocristiana del Génesis, en el que dominamos la tierra, ejercemos dominio sobre ella, somos los dueños de la tierra. Y esto yo nunca lo había pensado, le había dedicado mucho pensamiento hasta que lo encontré en páginas web. Está en el centro de posiciones que se oponen a cualquier cuidado ambiental o al derecho de los animales. Entonces vemos que para ideología no es necesario simplemente una palabra, un término, como en ciertos análisis del discurso se enfocan en cosas como usar, en vez de luchador por la libertad, terrorista. Para decir que hay una ideología necesitamos identificar una articulación de patrones lingüísticos que están en armonía el uno con el otro. Es decir, que nuestras formas de habla son las portadoras de nuestra ideología. Entonces, ¿es esta investigación ideológica? Depende de la definición de ideología que tomemos. Durkheim decía que el método ideológico era empezar con las ideas y de ahí deducir los hechos.
yo creo que les voy a mostrar que de los hechos llegué a las ideas. Pues la motivación de este proyecto. En Colombia sabemos que tenemos un conflicto con el grupo armado FARC desde aproximadamente 1960. Es una guerrilla marxista de izquierda y su principal opositor eran las AUC, o los grupos paramilitares de extrema derecha. Estos son los grupos más importantes en el conflicto. Es mucho más complejo que eso, pero estos son los grupos en que nos vamos a enfocar hoy. Si le preguntamos a un colombiano quién es el actor del conflicto que más muertes ha costado, probablemente dirán las FARC. Sin embargo, estas son las estadísticas. Estas son las muertes, el número de víctimas de las FARC del periodo 1998 hasta el 2006. Este es el número de víctimas de los paramilitares. Esta fuente es incompleta, pero es el mejor dato que se tiene recopilado por el Centro de Memoria Histórica. Igualmente, si vemos al tipo de acción, de pronto en la memoria de la gente, la mayor cantidad de actos que recuerda sobre el conflicto son los actos de terrorismo, bombas y ese tipo. Este es el número de muertos por terrorismo de las FARC. Estas son acciones. Terrorismo definido como uso de explosivos contra la población civil de manera indiscriminada. Acciones bélicas como tomas de ciudades, ataques a campamentos. Estos son asesinatos selectivos. Durante la presentación voy a usar el color rojo para representar a la guerrilla y el azul para los paramilitares. Y este es el número de masacres. Como les dije, si le preguntamos a los colombianos, la mayoría dicen que el principal victimario es la guerrilla y solamente el 6% reconoce a los paramilitares. Si le preguntan a los expertos, ven que la opinión es inversa. Solamente el 6% indica la guerrilla y el 15% de los paramilitares, y el gobierno tiene una mayor responsabilidad. Hubo otra encuesta en el 2010 preguntándole a los colombianos si el paramilitarismo era un mal necesario. Casi el 40% dijo que sí. Y yo pensé que esta percepción podía tener algo que ver con la representación del conflicto en la prensa. Entonces es claro que la percepción que tenemos los colombianos del conflicto es muy diferente a lo que las estadísticas muestran. Vemos el conflicto desde la televisión, lo leemos en los periódicos y no entendemos exactamente qué es lo que está pasando en el campo colombiano, en las ciudades. Entonces la pregunta es ahora, ¿y yo de qué lado estoy? Y en otra audiencia tal vez me estarían preguntando qué frente de la FARC me está patrocinando, como en efecto alguien me lo preguntó. Pero yo estoy definitivamente del lado de las víctimas, de todas las víctimas. Cuando estaba haciendo esta investigación, mi mamá me preguntaba, ¿cómo están tus muertos? Y la palabra efectiva ahí es tus. Durante estos años, estos muertos se volvieron míos. Y me parece que ese es el primer paso en entender el conflicto. Hemos pensado siempre que los muertos son de otro. Pero las madres de Bojayá, para mí es imposible solidarizarme con su dolor. O con la pequeña Helen que murió a los 7 años, murió en el Salado de sed y de miedo, de ver de imaginarse lo que le estaba pasando a su mamá en el pueblo. O de Fabio Alexander, que perdió sus piernas a los 14 años y de no ser por eso estaría metiendo los goles que le hacen falta a la selección Colombia en un ataque de la guerrilla.
Entonces, esta es mi motivación para la investigación.